Muy buenos días, queridos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, de la Prepatec del Tecnológico de Monterrey. Nos da mucho gusto poder saludarlos el día de hoy y tenemos una entrevista muy importante de cara a un suceso muy importante que vamos a tener pues dentro de poco tiempo, el 8 de abril, que es un eclipse solar. Nos acompaña este día la doctora oftalmóloga Brenda Alegría del Hospital San Javier de Guadalajara, Jalisco, a quien le doy pues la más cordial bienvenida y sobre todo el agradecimiento por el tiempo para esta entrevista y poder compartirnos de su conocimiento acerca pues de este suceso tan importante, ¿verdad? Que conjunta pues también el tema de salud, puesto que de acuerdo a las radiaciones que se emiten a partir de lo que es el sol, pues puede de alguna forma dañarnos, quizás, la doctora nos los irá confirmando, ¿verdad? Pero sí, pues, observar este fenómeno tan importante que vamos a tener, ¿verdad? De la manera más segura, con todo el conocimiento y los consejos que nos pudiera dar la doctora Brenda, a quien en este momento cedo la palabra para que nos platique acerca de su área de estudio, del área en la que trabaja, ¿verdad? Sobre todo con el cuidado de nuestra vista. Adelante, doctora Brenda. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes hoy. Gracias por la invitación. Como bien lo mencionaba, pues es muy importante el hablar sobre lo que es el evento. Es un evento monumental. Todos sabemos que un eclipse es un evento astronómico monumental que causa mucha, pues por así decir, curiosidad. Es algo que no lo vemos tan frecuente. Y bueno, obviamente esto es importante tomarlo en cuenta desde el efecto astronómico, la belleza que es la naturaleza, pero mediante todo lo que conlleva el cuidado de la salud visual, ¿no? Entonces, vamos disfrutando, vamos siendo curiosos, pero siempre desde un panorama seguro. Lo que vamos a platicar el día de hoy, primero, es cómo puede afectar una visualización directa del eclipse ante la salud visual, cómo puede dañar, cómo es que daña, cuál es la explicación del daño y sobre todo, bueno, los efectos permanentes y graves que pueden tener y cómo evitarlos, ¿no? Lo importante es saber que los eclipses causan misticismo, causan, como habíamos dicho, curiosidad, causan efectos en nosotros tan importantes que siempre queremos visualizarlos. El problema aquí es el efecto de los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos directos en la visualización y cómo afectan a la retina. La retina tiene un componente o es un componente del ojo que está dentro del ojo y es una capa muy delgada, y la retina nos funciona o sirve pues justamente para procesar toda la luz y toda la imagen que nosotros captamos con nuestro ojo, la procesa y la modifica hacia un estímulo eléctrico, y ese estímulo eléctrico hace que viaje a través del nervio óptico y se procese en la corteza occipital toda la información de la visión. Ese es el efecto anatómico de la retina. Hay unas células que se llaman fotorreceptores, que justamente estas células son las que captan toda la información y convierten en estímulo eléctrico pues la información, y son las células que se encuentran en toda la retina. Se encuentran mayormente concentradas en algo que se llama mácula. Es una estructura central de la retina, es la más delicada, en la que nosotros podemos visualizar todos los efectos del detalle, las dimensiones, el enfoque, todo el detalle de nuestra visión la vemos mucho más específica en esta área que se llama mácula, y el centro de la mácula se llama fóvea. Y es donde hay más acúmulo de fotorreceptores. Entonces, entendiendo cómo funciona nuestro ojo, cómo se procesa la imagen, pues vamos a hablar un poquito de los rayos ultravioleta y los infrarrojos. La visualización directa al sol causa
que nosotros estemos no mediando muy bien la captura del ultravioleta o el infrarrojo porque los estamos viendo de manera directa. El que los veamos de manera indirecta en nuestra vida diaria o que no sea con mucho tiempo de exposición, pues no nos va a causar un daño importante, ¿no? Pero rayos del sol puede causar dos efectos en los fotorreceptores. Recuerdan que yo les había dicho que son estas células, pues que captan toda la imagen y tan importantes para nuestra visión. El efecto son mediante dos mecanismos. Hay un efecto fotoquímico. El efecto fotoquímico es una alteración de las moléculas de los receptores de estos fotorreceptores. O sea, hay una alteración molecular, una alteración fotoquímica. Y el otro efecto es una alteración fototérmica. O sea, aparte de que hay una modulación molecular, también hay un aumento de la temperatura que puede ser hasta 4 grados en nuestra retina y puede también causar pues una quemadura. Entonces tenemos dos efectos, fototérmico y fotoquímico. Brenda, una pregunta. Cuando nosotros de alguna forma vemos el sol, sentimos que nos encandilamos, ¿no? Es el término que utilizamos. ¿Eso tiene que ver con lo que nos comentas acerca de estos efectos químicos, térmicos? Sí, claro. ¿Cuál es nuestra reacción? Pues siempre el parpadear, cerrar el ojo, decir, está súper fuerte la luz y nos volteamos, ¿no? No tenemos esta visualización directa. Y sí, están acompañados a la sensibilidad de la retina. Es una sensibilidad tan importante que obviamente si los vemos de manera directa o en nuestra vida diaria, pues se encandila y se acabó. Pero si lo ves de manera directa por varios minutos, pues va a causar estos dos efectos fotoquímicos y fototérmicos que pueden llevar a la alteración molecular y térmica de los fotorreceptores. Entonces, sí, ¿cuál es nuestra reacción? Bueno, pues el así, ¿no? Fíjate que fue muy importante tu pregunta, porque también hay malas costumbres o malas praxis en algunas otras alteraciones o en algunas otras prácticas como en yoga. Hay un caso muy interesante que estaba viendo de una amiga retinóloga, de una paciente que estaban haciendo yoga y meditación y que al final de su procedimiento o su sesión de yoga había una técnica en la que ellos veían al menos 4 minutos hacia el sol, o sea, ellos se obligaban. Y la paciente tiene una maculopatía solar debido a un efecto fotoquímico y fototérmico por la visualización directa del sol y no estaba eclipsado. ¿Me explico? Entonces, sí causa alteraciones la visualización directa del sol, obligada por algún tiempo determinado. Y bueno, pues obviamente cuando estamos en un eclipse, nos estamos obligando a ver al sol, como no encandila tanto porque esté eclipsado, pues obviamente se puede visualizar de manera directa, probablemente más fácil. Y otra también importante saber que aún están los rayos infrarrojos y ultravioleta expuestos. Entonces es una quemadura y una alteración molecular directa. Fíjate qué importante lo que comentas, porque a pesar de que no nos molesta, ¿verdad? Porque no hacemos esto de ponernos chinitos los ojos, eso no significa que no estemos recibiendo estas radiaciones. O sea, en sí el ojo se daña, no sé si en la misma medida, pero estamos sufriendo un daño aunque nosotros no percibamos esta molestia, ¿no? Sí, de hecho la emisión de los rayos ultravioleta y los infrarrojos sí están, o sea, sí está el daño y por eso obviamente la importancia de no visualizar de manera directa un eclipse. Correcto, muy bien. ¿Cuáles son las sugerencias que tú nos brindarías? Digo, es un fenómeno que todos vamos a querer observar porque es algo que no vemos pues muy frecuentemente, ¿verdad? Yo el último eclipse solar que me tocó y que quizás a ustedes no les tocó, ¿verdad? Muy seguramente no les tocó, fue en 1991. Ahora, después de, ¿cuánto tiempo? 29, 33 años aproximadamente, estamos viéndola de nuevo, ¿verdad? Ese acontecimiento. Y se menciona que por ahí del 2052 vamos a tener el siguiente eclipse solar. Entonces, seguramente todos vamos a querer estar observándolo.
Entonces, ¿qué consejos nos darías tú para tener una observación pues más segura, ¿verdad? Y poder disfrutar pues de este acontecimiento que pocas veces podemos observar. Muy bien. Primero, pues dentro de todo lo que es el efecto o el fenómeno, yo creo que puedo dar 5 puntos importantes con los que nos tenemos que quedar. El primero y más importante es no observar directamente. Ya nosotros entendimos las alteraciones moleculares y térmicas en la retina y en las células de la retina, por lo cual ya sabemos que no hay que visualizarlo directamente. Existen filtros. Punto número 2 es que podemos utilizar filtros, ¿ok? Lo primero que se tienen que dar cuenta es que son filtros certificados y autorizados, porque hay mucha piratería, como en todo. Entonces, los que venden a veces en semáforos o lugares que no son tan como tan serios, por así decirlos, pues puedes tener algún tipo de probabilidad de que no sean originales o que no sean, pues obviamente, algún tema oficial, ¿no? Entonces los filtros hay que ver que sean oficiales, hay que ver que sean estrictamente filtros certificados, y hay 2 tipos de filtro. Hay un filtro que puede ser por vidrio de soldaduras o los que usan los soldadores, que son número 14, que nos puede ayudar en la visualización. Y hay otro filtro que es una certificación de filtro del ISO 12312-2, es la certificación del filtro con el que se puede usar. Y es importante saber cómo usarlos. Ya dijimos que hay 2 tipos de filtros, los podemos encontrar en lugares oficiales, tlapalerías, ferreterías, que también son los que usan los soldadores, o los certificados. Sabiendo esto, hay que saber que se tiene que usar el filtro todo el tiempo, desde que comienza el eclipse hasta que se termine el eclipse. O sea, no hay manera en la que se lo pueden quitar. Hay por ahí en las normas dicen que se pueden quitar cuando el eclipse esté total. Yo la verdad no lo recomiendo, y los oftalmólogos tampoco, porque no sabemos la emisión y la cantidad de emisión de ultravioleta y de infrarrojos. Entonces es importante que no se quiten desde el principio hasta el final del eclipse, ¿de acuerdo? Entonces hay que quitarlo siempre. Desde que lo ven, si lo ven de manera directa, y si se retira, hay que bajar la mirada y quitárselo, pero viendo completamente indirectamente al eclipse. ¿Sí me expliqué, verdad? Claro que sí, excelente. Entonces tenemos que tener cuidado al momento de comprar este tipo pues, de dispositivos si es que queremos observar directamente, y como bien mencionas, pues por seguridad, nunca retirarnos estos lentes, ¿verdad? Para poder hacer una observación. Y Brenda, en caso de que tengamos estos dispositivos de observación, si son seguros, si son de las medidas que nos estás comentando, ¿por cuánto tiempo podemos ver directamente al sol? O sea, el eclipse dura, bueno, difiere diferente de acuerdo a las partes donde estemos, ¿no? Es cuestión de minutos, pueden ser 17, 20 minutos, etcétera. ¿Puedo observarlo durante todo este tiempo, o aún con un dispositivo de seguridad el tiempo es restringido? Lo ideal es que no estemos viéndolo durante más de 2 o 3 minutos, o sea, podemos descansar un poco y después volver a verlo. Sí es importante que los filtros estén certificados, como habíamos dicho, y que sean los que mencionamos. Pero obviamente la exposición muy prolongada, de todas maneras, pues hay que ser un poco responsables y un poco reservados, ¿de acuerdo? También otra cosa, de pronto podemos tener un filtro ahí guardadito en el cajón, o el que mi mamá usó en 1992. Bueno, pues hay que ver que no esté rayado y que no esté roto. O sea, tiene que estar súper íntegro y tratar de que siempre sean nuevos. Excelente, súper bien. Supongamos que por accidente, por alguna situación que no estuvo en mis manos, vi directamente el sol sin ningún tipo de dispositivo. ¿Cuál es el daño que puede tener mi ojo? ¿Es un daño permanente? Y si no es permanente, ¿hay alguna forma de que yo pueda recuperar mi visión normal? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Bueno, entendiendo que la alteración es a nivel molecular, a nivel de las células de los fotorreceptores y a nivel de la retina, pues obviamente esto, si hay un daño, es irreversible, ¿ok? Se llama maculopatía solar, es una maculopatía que es una enfermedad grave de la retina que nosotros los oftalmólogos la consideramos grave e irreversible. Una vez que estas células tienen alteraciones moleculares o alteraciones térmicas, pues se dañan las células, ¿no? Y se daña la retina. Y al dañarse, pues va a ser de manera irreversible. Sí puede causar disminuciones visuales, incluso llevar a la ceguera. Recuerdan que les explicaba que la mácula y que la fobia es muy sensible, sobre todo a la visión central y a la visión más detallada. Si se daña esto, si se daña la mácula o la fobia, pues va a causar una lesión de tipo irreversible. Pues con más razón tenemos que tener muchísimo cuidado, utilizar dispositivos que estén pues de alguna forma regulados y con las condiciones que nos marcabas anteriormente, ¿verdad? Y sobre todo pues no estar jugando, la salud es súper importante y pues la visión es uno de los sentidos creo pues más importantes, digo, todos son importantes, ¿verdad? Pero imagínense por no tener cuidados, pues perder algo tan valioso. Brenda, si nosotros, por ejemplo, decimos, yo con mi celular, pues a través de la cámara lo puedo observar, ¿es seguro? ¿Lo podemos hacer? Porque inclusive quizás hasta nuestro celular se pueda dañar, ¿verdad? Sí, no, ese justo era mi punto número 3. A veces decimos, bueno, Brenda me está diciendo que no lo vea directamente, pues voy a usar mi celular, o voy a usar el telescopio que tengo aquí, mi alegría, o voy a usar los binóculos que son los gemelos. No. Es importante que no usemos nuestro celular, es importante que no usemos los gemelos o los binóculos, ni tampoco los telescopios, debido a que no tienen un filtro. Entonces, la emisión de ultravioleta y la emisión de infrarrojo siguen siendo directa. A través de los aparatos sigue siendo directa. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir a lugares oficiales, por ejemplo, hay universidades, el Colegio de Astrónomos y también universidades como la UDG, el TEC de Monterrey, algunos parques y las asociaciones responsables de observatorios pueden tener telescopios que tengan filtro. O sea, así como los filtros podemos ponérnoslos, los telescopios también pueden tener filtro y solamente a través de estos telescopios oficiales que están certificados y que los profesionales los manejan, pudieran ver de manera indirecta a través de un telescopio un eclipse, pero no con equipos que no tengamos la certeza de que están certificados. Excelente, es decir, si voy a hacer una observación directa, pues tener mucho cuidado, seguir las instrucciones en el caso de que lo observemos en la escuela, porque vamos a estar en horas que nos encontramos en nuestras aulas, ¿verdad? Pues seguir todas las indicaciones de sus profesores. Seguramente los dispositivos que estaremos utilizando todos estarán bajo las regulaciones que nos comenta la doctora Brenda y pues hacer mucho caso y mucho cuidado. Creo que lo más seguro es la observación indirecta, ¿verdad, Brenda? Porque podemos utilizar algunos dispositivos también que nos puedan ayudar para ello. Sí, claro. Sobre todo, saber que estos dispositivos oficiales los podemos encontrar dentro de las universidades. Ustedes seguramente TEC de Monterrey pues va a tener un observatorio oficial, hay algunos parques en los que las universidades también ponen observatorios oficiales, el Colegio de Astrónomos pone generalmente también, hay que seguirlos, hay que ver cuáles sí son certificados y cuáles están mediados por profesionales. Excelente, sí, de hecho tenemos todo un programa de actividades antes, durante y después del eclipse, porque bueno, siendo un fenómeno tan espectacular, ¿verdad? Que pues queremos trabajar en el cuidado de la salud, pero también que conozcan acerca de este fenómeno y sobre todo la forma segura de la observación, como ya lo comentábamos anteriormente. Nos decías que tenías otros puntos importantes que nos querías compartir. Adelante. Ya llevamos 3, recordar que no observar directamente, recordar los filtros, que no
aparatos como telescopios o binóculos directos y sobre todo, pues no dejarse llevar curiosos. Es lo más importante. O sea, somos curiosos naturales, humano. Y decir, no, no pasa nada y dejarte llevar por la curiosidad, pues es todo un tema, ¿no? Hay que tratar de ser curiosos, pero también responsables. Y pues saber que en punto número 5, que ya no lo saltamos un poquito, saber que el daño es permanente y grave. Entonces, yo creo que si somos personas responsables, informadas y transmitimos esta información a los demás, bueno, pues podemos disfrutar un fenómeno monumental, histórico, pero con responsabilidad. Claro que sí, totalmente de acuerdo. ¿Algo más que nos quisieras agregar? Puntos importantes con los que nos quedamos, Brenda. Puntos importantes, que por favor revisen sus filtros, los compren en lugares que sean oficiales, que sean responsables, que sean establecidos, que tengan, les vuelvo a recordar, la certificación ISO 12312-2, que es el filtro que se tiene que usar bajo la norma oficial mexicana. Y también importante que pues un filtro de soldador número 14 también se pudiera utilizar. Hay que usarlo durante todo el tiempo de la observación del eclipse. Cuando se quiten el lente, no se lo quiten y todavía estén frente al eclipse. Hay que modificar nuestra cara para quitarlo en una posición indirecta. Y listo, disfrutar mucho lo que es este fenómeno y nos mandamos mensaje para ver cómo nos fue. Excelente. Brenda, pues muchísimas gracias a nombre de la Prepatec. Te agradezco mucho el haber compartido con nosotros acerca de tu experiencia, de tu conocimiento, ¿verdad? Para que todos nuestros estudiantes puedan observar este fenómeno con la mayor seguridad posible. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias y un placer. Gracias por la invitación y bueno, esperamos vernos pronto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Jóvenes estudiantes, pues a cuidarnos, a disfrutar mucho de este fenómeno y que todo salga excelentemente bien. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.